Mis hermanos, les invito a que oremos, pidiendo al Señor que sea hablándonos a través de su palabra que tenemos delante de nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por este momento hermoso que nos das delante de tu presencia y delante de tu palabra, Señor. Esa palabra que es luz en nuestro camino, que es guía, Señor, que es nuestra lumbrera, que es, Señor, la que nos ayuda y nos fortalece para cada día. Padre, ponemos nuestros corazones delante de ti para que tú hagas la obra que tienes que hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias por este día especial de caminar, Señor, 21 años como iglesia, sirviéndote, haciendo la tarea a la que tú nos has enviado. Y, Señor, aquí en pie, Dios, luchando cada día más y más, dispuesto, Señor, a cumplir nuestra misión hasta lo último. En tus manos, Señor, entregamos este tiempo. Espíritu de Dios, guía este tiempo, enséñanos a la verdad y que tu palabra forme en nosotros el carácter de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén. Bien, permítanme rápidamente contar nuevamente, hacer una síntesis rápido, un pequeño conteo de lo que hemos venido haciendo durante los últimos domingos. Por 3 domingos ya atrás hemos venido compartiendo algunas parábolas de Jesús. Iniciamos con la parábola de los 2 cimientos, donde poníamos énfasis en la importancia de tener una fe bien cimentada. Allí en esa predicación explicábamos el significado de ese cimiento, el significado de esa fe bien fundamentada. Y entonces después continuamos con esa parábola, un proverbio que Jesús menciona, una expresión que Jesús utiliza cuando la sal pierde su sabor. Y explicábamos el sentido de la sal que pierde su sabor, y entendíamos que si nosotros somos la sal de la tierra, como Jesús nos dice, eso implica que como sal tenemos misión, debemos servir y debemos tener compromiso con esa misión. Y esa segunda parábola la presentamos de segundo porque estábamos mostrando que una fe bien cimentada significa no que hacemos milagros y que hacemos maravillas. Una fe bien cimentada demuestra que usted es un cristiano que entiende su misión, que sirve y que tiene compromiso. Y entonces luego teníamos una tercera parábola que fue la que trabajamos hace 8 días, en donde decíamos, pues si usted como cristiano entiende, tiene una fe bien cimentada y por lo tanto entiende su misión, sirve y tiene compromiso, entonces debe entenderse a sí mismo como Jesús nos lo enseñó: somos la levadura para leudar la masa. Y Jesús lo explicaba y decía: el mundo es la masa y nosotros somos la levadura. Y la levadura, explicábamos, es ese fermento que afecta a la masa. Por lo tanto, Dios nos ha puesto en este mundo para afectar el mundo, para transformar el mundo, para que el mundo entienda que Dios está haciendo presencia en él a través de nosotros. Y entonces allí terminamos hace 8 días y de pronto uno se pregunta: bueno, si somos sal y si somos levadura, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es eso? ¿Y qué hay que hacer ahora? Entonces, ¿cómo podemos nosotros fermentar el mundo? ¿Cómo podemos nosotros fermentar el mundo? Pues mis hermanos, llegamos entonces a la cuarta parábola que nos ayuda en ese ciclo que venimos trabajando de estas parábolas de Jesús, y llegamos a una parábola muy interesante que es conocida de manera general como la parábola del buen samaritano. Ese es el título con el que se le conoce, y la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Allí aparece la parábola que algunos han llamado la parábola del buen samaritano, que nosotros la vamos a llamar el samaritano del camino. Ahora vamos a ver por qué. Y les invito para que me acompañen ahí en el texto, en sus Biblias o con el texto aquí al frente, a partir del versículo 25, para que observemos lo siguiente. Miren ustedes lo que está pasando. Observen el escenario en el que se desenvuelve esta parábola. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió. Bueno, en realidad no le respondió, le preguntó. Le respondió con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces aquel intérprete de la ley
Le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido. Un aplauso. Haz esto y vivirás. Entonces él, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Entonces Jesús le dijo, la respuesta de Jesús fue una parábola, una historia. Y ahí es donde viene la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Estos le despojaron, le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, entonces ahí está, vamos a llamarle a esta parábola el samaritano del camino. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, le echó aceite, le dio vino y lo puso en su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al otro día, cuando se fue a ir, tomó 2 denarios y se los entregó al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces, segunda pregunta de Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Entonces el hombre le responde: el que usó de misericordia con él. Jesús le respondió: ve tú y haz lo mismo. Oye, qué maestrazo que es Jesús, ¿no? Un maestrazo, ¿eh? Para quitarse uno el sombrero. Ese Jesús tremendo, la manera de enseñar y lo contundente que era este hombre. Observen ustedes, hermanos, que la discusión entre Jesús y aquel hombre se desenvuelve en medio de 2 preguntas. 2 preguntas del escriba y 2 preguntas de Jesús. El escriba, el maestro de la ley, lo llama así el texto, conocido en otras partes como escriba. ¿Qué es eso de maestro de la ley? ¿Qué es eso de escriba? Es un tipo que sabía de leyes tremendamente. Un gran magistrado de la Corte Constitucional, el papá de los pollitos, el que se las sabe todas, el super gran abogado, conocedor de la ley de Moisés, conocedor de toda la tradición legal, jurídica y todo lo demás. Y Jesús, un pobre hijo de carpintero, hasta el momento no muy reconocido popularmente ni nada, menospreciado en gran parte, que andaba por ahí en medio sandalias, recogiendo polvo en sus pies y recostando su cabeza en una piedra. Imagínense ustedes la desproporción de esta discusión. Un gran magistrado de la corte, el super duro, el super chacho, discutiendo con un pobre hombre en alpargatas sobre ley. No están discutiendo sobre palos, Jesús se lo lleva por delante. Están discutiendo de ley, de leyes, de jurisprudencia, de constitución. Y entonces se levanta este hombre y comienza el texto diciendo: se puso en pie. Imagínense ustedes, delante de mucha gente, y el hombre, el gran magistrado, se pone en pie. Pide la palabra y dice: maestro. Por supuesto que ustedes entenderán que su actitud era para humillarlo, para menospreciarlo, para burlarse de él delante de todo el mundo. Maestro, déjame hacerte una pregunta. ¿A usted le ha pasado cuando estaban estudiando, sí, allá en el colegio, en la universidad, y el profesor le hace una pregunta delante de todo el mundo? Uno empieza ahí.
¿Será que sí iba a responder bien? Y el profesor, ¿qué le pregunta a usted? ¿Lo que le mandó a leer o lo que él ya explicó? Y uno está asustado. Imagínese a este hombre haciendo una pregunta de derecho a Jesús delante de todo el público, sin que Jesús se hubiera preparado. Claro, este hombre dijo: aquí va a hacer quedar como un cuero a Jesús. Y viene y dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredó la vida eterna? Jesús se queda mirándole. Y qué achantada que le pegó delante de todo el mundo. ¿Usted se imagina los colores de ese hombre? Jesús lo mira y le dice: doctor, magistrado, honorable magistrado. ¿Usted no dice que es maestro de la ley? ¿Cómo está leyendo? Usted me hacía a mí una pregunta: ¿cómo lee usted? Ese hombre se le subieron los colores. Ese hombre no sabía dónde meterse. Pero él dijo: aquí Jesús a mí no me hace quedar mal. Y entonces el hombre responde: pues amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y Jesús le dice: haga eso y vivirá. Haga eso. Claro, este hombre no me podía quedar con esa, ¿no? Eso es tome y dame. Para salirse por la tangente, le hace una segunda pregunta, ya en otra línea: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta una historia, porque es que este hombre estaba esperando que Jesús le diera la respuesta común. Pues su prójimo, su familia, su amigo, el que está al lado, su vecino. Pero Jesús no le respondió: respóndase usted mismo, mijo. Déjeme contarle una historia y usted llegue a la conclusión. Y entonces Jesús le contó la historia. No, pues el hombre venía aquí y ya y tal. Y entonces Jesús le dice: ¿quién es el prójimo del que fue golpeado y robado? Ah, pues el que hizo misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Contundente Jesús, ¿no? Tremendo. Dos preguntas del escriba: ¿haciendo qué cosa voy al cielo? Y número dos: ¿quién es mi prójimo? Dos preguntas de Jesús: ¿qué dice la ley? ¿Y cuál de estos tres fue el prójimo del que fue golpeado? Dos preguntas de cada uno. Pues bien, la segunda pregunta del escriba y la respuesta de Jesús dejan todo completamente claro. La segunda pregunta del escriba es: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dice: ¿quién de estos tres es el prójimo? El tipo le dice: pues el que le ayudó. Ve tú y haz lo mismo. Ya se acabó. ¿Alguien no entendió la parábola? ¿Así o más clarito? ¿Claro? Listo, acabó el sermón, ya. Ya está explicada la parábola. Bueno, ya está explicada la parábola. Digamos que el sermón se acabó, entonces quedémonos aquí hablando un ratico. Déjenme contarles algunas cositas. Una, interesante: ¿por qué razón Jesús habla de un samaritano? ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran extranjeros que vivían en Israel. Hombres que vivían desde hacía muchos años. Llevaban cerca de 700 y algo años viviendo ahí, extranjeros. O sea, ya los ancestros habían llegado a habitar ahí esa región. Entonces, como eran extranjeros, eran personas que adoraban a Jehová por miedo a que Jehová era el Dios de esa región, pero no respetaban a Dios. A Jehová no lo respetaban. Es decir, eran católicos que iban a misa cada 8 días, pero no respetaban a Dios. Bueno, eran evangélicos que iban a culto cada 8 días, pero Dios, vivían su vida como querían. Entonces los judíos no los querían. Los judíos no los quieren a ellos. Entonces Jesús, de manera muy pedagógica y didáctica, cuenta una historia donde involucra a los siguientes personajes. Número uno, una víctima. La víctima Jesús no lo cuenta así de manera directa, pero es obvio que se trata de un judío. La víctima, un judío. Segundo personaje, unos asaltantes, ladrones, atracadores.
No dice, no hay sugerencia de la nacionalidad de ellos, ni nos importa, da lo mismo. Eran atracadores y atracaron a ese pobre judío y lo dejaron medio muerto. Siguientes dos protagonistas: un sacerdote. Si es sacerdote, es judío, y no solamente judío, sino que es religioso, y profundamente religioso, de esos que no caminan, levitan. Y el siguiente personaje, peor, porque es levita, y el levita levita. El primero levita 20 centímetros, el otro a 40. Director de alabanza y pastor. Siempre tiene que decirle algo. Ya. Bueno, ahí están los grandes reconocidos en la sociedad religiosa. Y el último personaje de todos, un samaritano. ¿Quién es el samaritano? Ese extranjero que le tenemos rabia, que lo odiamos. Y ese extranjero al que odiamos fue el que fue y recibió al judío, lo levantó, lo cuidó, lo protegió y pagó todo. Jesús metió ahí al samaritano intencionalmente. Pues claro que sí. Entonces, esta escena, la discusión entre dos hombres, un gran magistrado de la Corte Constitucional y un pobre muchacho que acaba de terminar el bachillerato, y lo hizo en la nocturna. Sí, porque no, sí, por ciclos. Y están discutiendo sobre ley y un escenario que Jesús pone, que es la parábola. Así que, mis hermanos, como la parábola ya la entendimos, déjenme detenerme en tres cosas de la discusión que van a ser muy importantes para nosotros hoy que estamos cumpliendo 21 años. Primera cosa, primer detalle, son tres detalles que yo quiero resaltar. El primer detalle en el que me quiero concentrar es una gran pregunta, tremenda pregunta. Hermanos, la pregunta que este escriba hace no es cualquier cosa. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Déjenme traducirla a los tiempos modernos. ¿Haciendo qué cosa voy al cielo? La misma, ¿sí o no? Déjenme traducirla al ambiente escolar. Profe, ¿haciendo qué cosa paso la materia? ¿Sí? Porque la idea no es aprender sino pasar. Profe, déjeme hacerle un trabajo para que me suba hasta el 3. Sí, ya, eso es lo importante. Bien, el escriba le pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Seguro que así fue que terminó la carrera él, haciendo cositas para pasar. Este interrogante con el que pretende cuestionar y moverle el piso a Jesús no solamente incluye el cielo, sino que incluye también el infierno, porque el que no va al cielo, ¿saben para dónde va? Para el infierno. Y entonces es un interrogante que sigue apareciendo en todos los pasillos hoy en día. Está en las iglesias, está en la escuela dominical, está en las universidades, está en la escuela de todo el tiempo. Es: ¿qué cosa tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué cosa tengo que hacer para ir a la vida eterna? Esto, mis hermanos queridos, es fundamental en la comprensión cristiana. Jesús, para responder, no le dijo: no, es que el cielo no existe, no, es que el infierno no existe. No. Jesús acepta eso porque el cielo y el infierno, hermanos queridos, déjenme comenzar por ahí para decirles que es una realidad absoluta. Si usted es de los que cree que el infierno no existe, no hay ningún problema. Yo tengo un amigo que estaba convencido que el borrador de nata era un pedazo de queso y se lo comió pensando que era queso. Y a él, para no quedar mal delante de todo el mundo, dijo: uy, sí, a mí me supo a queso. Pero las cosas no son lo que yo creo, sino lo que son. Acuérdense aquella ocasión donde apareció un grafitis en las calles de nuestras ciudades que decía: Dios no existe, atentamente Marx. Y abajo después apareció otro grafiti que decía: Marx no existe, atentamente Dios. Las cosas no son como usted las quiera creer.
El cielo y el infierno existen, no tenga la más mínima de duda de eso. Y el diablo existe, téngalo por seguro, ahí está. Pero lo interesante aquí es que Jesús no se mete con eso. Claro, ese es nuestro problema. Oiga, el cielo existe, el diablo existe, venga. Y entonces, ¿qué hago para no ir al infierno? Venga, ¿y qué hago para ir al cielo? Y entonces, ¿a dónde aparecen las religiones? Ahí están las religiones. Porque como es una pregunta que está vigente todos los días y todos los días nos la hacemos, entonces aparecen las religiones. Y entonces aparece una religión que le dice a usted una cosa y aparece otra religión que le dice otra. Todas las religiones tienen la idea de que nosotros como religión manejamos la potestad de dar la entrada al cielo y la que no. Al principio de la creación Dios repartió paces, le entregó unos a una religión y otros a otra. Entonces cada religión decide ella misma cuáles son las condiciones para entrar al cielo y se creen con la potestad de entregar los pases para entrar al cielo. Y entonces empiezan con unas cosas tan absurdas. No, mire, usted tiene que cortarse el pelo. Si no corta el pelo, usted no entra al cielo. No, usted no puede tomar café. Si usted toma café, se va para el infierno. No, cuidadito, come rellena, se va para el infierno. Ya, derechito con tu y rellena. Para allá va. No, y parece una religión que dice: si usted se acuesta en una cama de más de 60 centímetros de altura, se va para el infierno, mijo. Usted no entra al cielo. No, si usted fuma, se va para el infierno. O sea, el problema de fumar, escuche, no es que le pudren los pulmones, el problema es que se va para el infierno. El problema. Si no fuera para el infierno, fumen. No hay ningún problema. Me llamaba mucho la atención cuando estuve en Alemania estudiando y me encontré con un poco de angélicos que venían de América Latina. Son los primeros que llegan a fumar y a tomar allá, porque como allá la iglesia no dice que fumar y tomar es pecado. Cuando se acaba el culto, allá hay cerveza, unos barriles de cerveza allá para que los hermanos toman. Y sale el pastor a fumarse su cigarrillo allá entonces, aquí los evangélicos fuman y toman. Sí, uy, gloria a Dios. No, es que el problema es irse uno para el infierno. Cuidadito de poner pantalón, porque las que van en pantalón no entran al cielo. Y entonces las religiones se dedicaron a crear cuestiones absurdas. ¿Y saben qué hace Jesús? Coge todas esas religiones y las envuelve en papel periódico y ¡pum! Al tarro de la basura, mijo. Al tarro de la basura fueron a dar todas esas religiones y todos esos criterios absurdos y tontos. Y Jesús se mete, claro que sí, en la cuestión del cielo y el infierno, porque la pregunta es: ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y entonces Jesús dice lo siguiente: mire, mi querido escriba, usted no puede ir al cielo mientras primero no mire hacia la tierra. ¿Qué sabe qué es lo que nos pasó a nosotros en el cristianismo desde que empezamos? Nos empezaron a hablar tanto del cielo que vivimos nuestra vida cristiana así, caminamos así, todo el tiempo estamos así, toda nuestra vida cristiana así. Pero es que nos tropezamos tanto. Imagínense uno caminando todo el tiempo, pues se tropieza. Así es la vida cristiana, que andamos mirando para arriba. Y entonces Jesús le dice, lo baja, aquel personaje lo baja de su curubito y le dice: mijo, primero que todo baje la mirada. Usted está pisando aquí la tierra. Mire la tierra primero antes de mirar para el cielo. Claro que el cielo y el infierno existen, claro que sí, eso está muy claro. Eso no lo discute Jesús porque eso es muy claro. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar la tierra. Pero ojo, mirar la tierra no es buscar las cosas que yo quiero. Bajar la mirada hacia la tierra no es andar pensando en mis placeres, en mis ilusiones, en mis emociones, en mi satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando le mueve el piso a este escriba? Jesús le dice: primero que todo, mi hijo, mire para abajo. Y mirar para abajo es mirar al otro. Mirar al otro. Señor, ¿qué hago para ir al cielo? Mire al otro. Ah, ya. Y empezó a mirar al otro para decir: usted con ese pantalón no va al cielo.
Usted con esa chivera no va al cielo. ¿Se acuerdan de ese poema viejo llanero? Cuando un cristiano está frío, se sienta en la última banca con una caja de chicles, comienza masca que masca, se deja crecer el cabello, se deja crecer la chivera y yo no sé qué más cosas. Y luego empieza a hablar de las mujeres que se pintan esas uñas que parecen guacamayas. Y el poema termina diciendo: hermanos, sea un ciervo y no un chivo, que los chivos no se salvan. Una vez yo me dejé crecer la chivera y se me acerca una hermana y me dice: hermano, sea un ciervo y no un chivo, que los chivos no se salvan. Yo le dije: hermano, sea un ciervo y no un sapo, que los sapos. Mirar para la tierra, hermano, significa mirar al otro, pero no para estarlo condenando y diciéndole cómo es que usted va para el infierno y cómo va para el cielo. Pensar en el otro según Jesús, pensar en la tierra según Jesús, significa pensar en el otro. Y pensar en el otro, ¿qué significa? Pensar en comunidad. Pensar en el otro significa vivir en esta tierra con responsabilidad, entenderme a mí en función del otro. Si yo me entiendo en función del otro, me entiendo en términos de responsabilidad. Hay un texto que es impresionante. Esto es para uno, hermano, ponerse nervioso. Esto no es para decir amén, esto es para decir ay, ay, ay. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Desde el versículo 31 en adelante, cuenta Jesús lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuche bien, Jesús viene y se sienta en su gran trono blanco. ¿Se acuerdan el trono del juicio, no? Vamos. Ahí viene. Ahí está Jesús sentado en su gran trono. ¿Qué sigue ahí? Y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Solo Israel? Todas las que. La palabra naciones, que es traducido aquí como naciones, implica pueblos, gentes, gente. La palabra naciones tiene que ver con gentes. Serán reunidas delante de él todas las que. Las gentes. O sea, todo el mundo. ¿Van a haber negros? Sí. Chinos, taca. ¿Sí? Musulmanes. Todos estarán delante de él. Todos. Y entonces el Señor dirá, versículo 34, a los de la, no, perdón, 33, todavía no he leído el 33. Y entonces pondrá las ovejas a su derecha. A su derecha. O sea, aquí van a estar los evangélicos. ¿No? O sea, ustedes no van a estar ahí. Y a la izquierda los católicos. ¿No? Ah, bueno, entonces al contrario. A la derecha los católicos. Y a la izquierda los evangélicos. Tampoco. Ya sé. A la derecha católicos y evangélicos. A la izquierda los musulmanes. Pervertidos esos terroristas de la yihad islámica. ¿No? Cuando el Señor venga, apartará los unos a los otros como aparta las ovejas de los cabritos. O sea, habrá ovejas y habrá cabritos. Levanten la mano los cabritos. Ay. Pero escuche aquí, mi hermano querido, lo que viene. Y entonces el rey le dirá a los de la derecha: vengan benditos evangélicos de mi Padre. Sobra el evangélico, ¿cierto? Vengan benditos de mi Padre. Y luego dice: hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea, ¿entren a dónde? Al cielo. ¿Sí o no? El problema aquí de fondo es el cielo, ¿o no? Claro. Entonces, ojo, van a entrar al cielo. ¿Quiénes? Los de la derecha. ¿Quiénes? Las ovejitas.
Las ovejitas van a entrar al cielo, los de la derecha. ¿Por qué? Porque iban a misa cada 8 días. Porque estuvieron en los 21 años de la celebración de hijos. ¿Ah? Porque se cortaba el pelo. Porque no usaban pantalón las mujeres. ¿Qué les dice? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Y los justos, los de la derecha, las ovejitas, le dicen: Señor, ¿cuándo? Nunca. Uy, ojalá te hubiéramos visto por allá, Señor, tú nunca te apareciste. Y el Señor les dice: pues cuando vieron a uno de estos pequeños y lo hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. ¿Quiénes estaban de la derecha, los evangélicos? Los que dejaron de mirar para el cielo y empezaron a mirar a la tierra. Los que empezaron a mirar al otro. El otro es el que importa. Claro, de aquí van a salir muchos diciendo algo, y como yo ya sé, de una vez les advierto: ah, no, Milton dijo que el problema no es la iglesia, ni diezmar, ni el problema no es cortarse el pelo, y uno puede andar como le dé la gana y vestirse como quiera, y fumar y tomar. Milton dijo que tú sabes, ya, eso, o sea, uno puede ir como se le antoje. Aténgase a la Virgen y no corra, yo, mijo. ¿Por qué vivo mi vida santa, digna? ¿Por qué debo vivir una vida en santidad? ¿Por qué debo vivir una vida de oración, de búsqueda del Señor, de la iglesia, de todo lo demás? Porque necesito al Señor para que me fortalezca y salir a cumplir la tarea que tengo que hacer. Aquí no venimos para ir al cielo, aquí venimos para que el Señor nos capacite, nos forme y nos haga obreros dignos para hacer su tarea. Nuestra vida ética, moralmente limpia, nuestra vida de santidad es para poder hacer la tarea bien. Esa es la razón de ser. Ese es el sentido de nuestra vida. Pero la razón de ser en nuestra vida, mis hermanos, es el otro. Mire usted, después llegaron los musulmanes. ¿Sí eran los musulmanes? No, los que no subieron allá al cielo. Y dice el Señor: vengan para acá, apártense de mí, malditos. Duro, Jesús, duro, ¿no? Duro. Apártense de mí, malditos, para el fuego eterno. O sea, ¿para dónde? Ay, no, es que como el infierno no existe, aténgase a la Virgen y no corra. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, como el diablo no existe. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me... Señor, si te hubiéramos visto así, seguro que te recogemos. Pues mijito, cuando no lo hicieron con el otro, conmigo no lo hicieron. Así que la gran pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús nos presenta una respuesta impresionante. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Haciendo qué cosa vamos al cielo? Pues lo que está escrito en la ley. ¿En cuál ley? En la ley mosaica. Así que, mi hermano, si el primer gran detalle fue una gran pregunta, el segundo detalle hermoso que vamos a encontrar aquí es la gran respuesta. ¿Y cuál es la gran respuesta? La ley. ¿De cuál ley estoy hablando? De la ley mosaica. ¿Cómo así? O sea, ¿usted está hablando del Antiguo Testamento? Sí. ¿Está hablando del Pentateuco? Sí. Milton es un judaizante, legalista, y eso ya pasó de moda. Eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Pues bien, mis hermanos queridos, ¿saben por qué creemos que la ley pasó de moda? Porque no la conocemos. No la conocemos. El intérprete le preguntó a Jesús para tentarlo, y Jesús respondió: hagan lo que está en la ley. Jesús le pregunta al intérprete: ¿qué es lo que dice la ley? Es que la ley dice dos cosas:
ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Se saben los 10 mandamientos? ¿Se lo saben? Sí, ya. Se lo saben. Primero, otra vez, catecismeros. Señor, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, como se lo aprendemos ahí con el catecismo. Amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que dice el catecismo. Segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Fuerte celoso, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Tercer mandamiento: no pronunciarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hasta ahí los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y luego dice: guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque era un día con la familia. Después dice: no mate, no robe, no adultere, no diga falso testimonio, no codicie nada del prójimo. Y entonces cuando a Jesús le preguntan: Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Pues el primero resume los 3: ame a Dios. Y el segundo resume los otros 9: ame a su prójimo, punto. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted cumple la ley. Y por eso Pablo dice: en el amor se concentra toda la ley. Así que, mi hermano, la gran respuesta, la gran pregunta es: ¿cómo hago para ir al cielo? Cumpla la ley. Ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Por qué razón? Porque en la ley mosaica encontramos una cosa que se llama el proyecto de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que aprendamos a vivir al lado del otro. Hermano, el cielo existe y algún día vamos a ir allá. Yo soy claro en el evangelio desde que nací hace 30 años. 21. 21, gracias, hermano. Desde que nací hace 53 años mi mamá me enseña el cielo y todavía me sigue enseñando porque todavía me regaña. Allá está pendiente la predicación para irme a regañar ahora. El cielo existe, pero hermano, yo 53 años esperando ir allá. Yo ya estoy desesperado. Yo le he dicho al Señor: Señor, o llegas o me voy por ti. Sí, estoy ya. Entonces, ¿sabe qué me ha dicho el Señor? Es que antes de llegar acá, usted tiene que ir con el otro. Usted tiene que ir con el otro. El proyecto de Dios es que aprendamos a vivir con el otro mientras llega el momento de ir al cielo. Ustedes no se imaginan lo que me ha tocado aquí aguantarme a Jairo, a César, a José. Y eso por no hablarles de las mujeres. Danilo, vean allá. Vieran, no tiene que aguantarse al otro. Pero saben, no es cuestión solo de aguantarse, es aprender a vivir y aprender a vivir con dignidad, en comunidad, con el otro. Dios a eso es que nos ha llamado. Entonces, mis hermanos, para entender la diferencia entre judaizar, legalismo, religión, ley y asá, tenemos que entender que el detalle de esta pregunta nos lleva a un gran secreto. Una gran pregunta, una gran respuesta y ahora un gran secreto. Y el gran secreto es el prójimo. El prójimo, ese es el gran secreto. ¿Saben para qué puso Dios al que está a su lado? Para probarlo a usted y prepararlo para entrar al cielo. Para eso fue que nos puso al otro ahí. Pero además de eso, mi hermano, tenemos que entender algo: que este gran secreto en el proyecto de Dios no solamente nos va a enseñar que el otro importa, sino nos va a enseñar que el otro es lo que importa. Amar a Dios es amar al prójimo. Esa es la clave para heredar la vida eterna. A veces creemos que amar a Dios es muy fácil, lo difícil es amar al otro. Pero entonces es cuando Juan, en su primera carta, nos enseña: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amémonos, hermanos, unos a otros. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Escuche, hermano, de nada le sirve a usted saberse todas las canciones y todas las oraciones y llegar a tiempo si usted no es capaz de amar a su hermano. Y peor, si todo lo que hizo antes lo está haciendo solo para entrar al cielo, hijo, perdió el año. Que le devuelvan los diezmos. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna.
Yo no he matado a nadie. No, ¿y cómo habla de su hermano? ¿Cómo se refiere de su hermano? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, el amor de Dios no está en él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces, el llamado todo el tiempo es: ame al otro. Entonces por ahí, claro, aparecen una cantidad de cuestiones por ahí. Ay, sí, es que nosotros dos nos amamos tanto, Juan y yo nos... ¿Qué es amor? Cuidadito, porque el amor no es la satisfacción de los deseos personales, pasionales, sentimentales y eróticos. Eso no es amor. Si eso no es amor, ¿qué es entonces amor? Pues mis hermanos, déjenme contarles algo. Mire, el Antiguo Testamento, por lo menos un poco más de 100 veces utiliza la palabra prójimo. Poco más de 100 veces. De las 100 veces, 50 veces está en el Pentateuco. 50. O sea, ¿será que el prójimo importa? Demasiado. Entonces, les voy a leer todo el Antiguo Testamento. Todo, tranquilos. Hoy estamos de celebración. Les voy a leer todo el Antiguo Testamento para que vean lo que nos dice la ley acerca del prójimo. ¿Sí? Primer versículo: no presione a su prójimo. Ay, Dios. Éxodo 20: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de su prójimo. ¿Se está preguntando qué es amar al prójimo? No, no es andar con Juancito cogido el de la mano. Amar al prójimo, dice: si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo mate con alevosía, quítelo de mi altar y que muera. Porque eso no es amar al prójimo. Escuche bien, mi hermano, aquí no vaya a decir amén, diga yayay. Éxodo 22: si toma en prenda el vestido de su prójimo, cuando se ponga el sol devuélvaselo. Ay, Virgen. Hoy se va a ir usted para su casa y va a mirar en el closet. Todo lo que no sea suyo, devuélvalo. Váyase hoy para su casa y mire en la biblioteca. Vaya y póngase a mirar en la casa qué cosas no son suyas. Ah, pero es que esto me lo prestó un católico y la Biblia dice que los impíos cosechan para los hijos del reino. Somos levadura, llamados a leudar, a impactar el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Amando a nuestro prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? No tengas acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote. ¿Qué es amar al prójimo? Escuche: no lo oprimas, no le robes, no retengas el salario de tu jornalero. Ojo a aquellos que tienen empleados. Paguen. No, yo que lo voy a pagar, yo mejor llevo los diezmos al alfolí. ¿Qué es amar al prójimo? Ay, 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 esto sí que es terrible. No andes chismeando entre tu pueblo. No andes chismeando. ¿Quieres saber dónde está? Levítico 19:16, ahí está. Sí, yo no estoy aquí haciendo chismes, yo no me estoy inventando nada. Levítico 19: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón, razones con tu prójimo. Uy, es que esos desgraciados inconversos, paganos, perdidos, que van para el infierno si no vienen a culto. No, señor. No aborrezcas a tu hermano. Levítico 19: no te vengues, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Ahí está. Levítico 24: el que cause lesión a su prójimo, compénselo según le hizo el daño. Ay, pero es que usted tiene más que yo.
Sí, pero yo no le dije a usted que me viniera a hacer daño. Compense a aquel a quien le haga daño. No engañe ninguno a su prójimo, sino teman a Jehová. ¿Sí ven lo que es temer a Jehová? Temer a Jehová no es cantar canciones bonitas. Temer a Jehová es no engañar al prójimo. ¿Por qué? Por temor a Dios. Venga, ¿y usted por qué no hace esto? Porque yo temo a Jehová. Temo a Jehová. Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entres en su casa para tomar prenda. Ay, hermanos, vemos a un hermano pasando necesidad y el hermano dice: hermanito, ¿me presta un dinero? Claro, hermano, se lo presto al 5%. Ahí está, hermano, se lo estoy dando a menos de lo que el banco presta. Cuando está pasando necesidad, otras cosas, si me pide prestado para irse a ver el partido de fútbol hoy, pasando necesidad, cuidadito con usted andar oprimiendo a su hermano, aprovechando la necesidad de su hermano para caerle más encima. Y paga lo que te prestan. O sea que si yo no pago las deudas, sí, acuérdate la pregunta al escriba: ¿haciendo qué cosa voy a ir al cielo? No pague sus deudas, hágase el loco. No es que como mi hermano tiene más que yo. No, el problema no es lo que su hermano tenga o lo que usted no tenga. El problema es su palabra. Cumpla su palabra, sea una persona de palabra. Que su decir sea sí, que su decir sea no. Que nos conozcan porque somos personas firmes en lo que decimos, en nuestros compromisos económicos o lo que sea. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Ya vamos en Salmos, no se afanen. Proverbios: no digas a tu prójimo: anda y ve y vuelve mañana, cuando tienes que darle contigo. El hermano pasando necesidad, yo tengo como ayudarle, que Dios lo bendiga. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia da a los pobres, es bienaventurado. Si mejoran cumplidamente sus caminos, se pueden sentarse, y si mejoran sus obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo. Ya vamos en Jeremías. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose del prójimo de balde. Ay, es que el hermanito es tan bueno, tan amable, entonces venga y lo pongo a trabajar de balde. Ay del que da de beber a su prójimo para hacerlo embriagar y después mirar su desnudez. Ya vamos en Habacuc. Bueno, dejemos ahí, está bien. Mi hermano, esto es para decirles dos cosas. Lo que determina la entrada al cielo es mi actitud frente al otro. Amar al prójimo es entregarme por él, es respetarlo, es cumplirle, es servirle. Por eso es que venimos en una cadena muy clara. Cimentar la fe es entender nuestra misión, y nuestra misión es servicio y es compromiso con el plan de Dios, con el proyecto de Dios. Por eso es que tenemos que ser levadura que va a leudar el mundo. Y no vamos a leudar el mundo poniendo versículos en Facebook. Vamos a leudar el mundo actuando con amor con el que lo necesita. Y amor es una entrega absolutamente clara de respeto y de servicio al otro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Un día, Señor, especial para nosotros como iglesia, cuando celebramos, Señor, esta fecha especial. Pero es un momento también, Señor, en el que tú nos retas para que con madurez asumamos la tarea.
Ya somos mayores de edad, Señor. Por eso tú nos comprometes a que tengamos responsabilidad. Somos la luz del mundo, pero ¿cómo vamos a iluminar el mundo con unos comportamientos equivocados, con odios, con rencores, con mal testimonio, con mal comportamiento? ¿Cómo vamos a servir hacia afuera, Señor? ¿Cómo vamos a leudar este mundo si no sabemos cómo amar al prójimo? Oh, Señor, es una tarea difícil. Tú lo hiciste, Jesús, y aún a ti no te fue fácil. Para ti fue duro, ¿cuánto más para nosotros? Por eso necesitamos venir a ti y agarrarnos de tu mano, Señor, suplicándote que nos ayudes, que nos des fuerza, que nos des estrategias, que nos des valor y que nos des grandeza para cumplir nuestra tarea. Ayúdanos, Señor. Y de corazón hoy con mi iglesia te decimos: Señor, henos aquí, estamos dispuestos a ser instrumentos en tus manos para afectar este mundo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.